Dios le bendiga. Entro a la tercera parte de la lección o del discipulado ¿Eres cristiano? Y habiendo tenido en cuenta todos los procesos en que viven las personas que desconocen el plan de Dios, sus excusas, sus argumentos, en que lastimosamente si ellos no salen de esos errores y comienzan a creer la palabra de Dios y a vivirla, no entran al reino de los cielos. Lo mismo los que no se preocupan ni se ocupan por aprender la palabra de Dios estando en la iglesia, no van a crecer y también su salvación está en veremos. Y el propósito que tenemos de que tú aprendas, tú te alimentas, tú crezcas y le llegues a servir a Dios, y que tenemos como objetivo nuestra meta que tú puedas crecer para que le llegues a servir a Dios. Y habiendo tenido en cuenta que sí es de Dios, que nuestro entendimiento sea alumbrado con el conocimiento de la palabra de Dios, que el propósito de Dios es que nosotros estemos firmes, que seamos constantes y que crezcamos en la obra del Señor y lo hagamos siempre. Que Dios no nos ha llamado a nosotros como llaneros solitarios, ni estamos como los pajaritos de árbol en árbol, comiendo de un fruto y del otro. Que la oveja, la verdadera oveja, es una oveja que sabe que no debe comer en cualquier parte. La verdadera oveja come pasto fresco y bebe agua fresca, agua que sea de corriente, nunca bebe agua estancada. Y ese es el cuidado que tú debes tener. ¿Dónde y qué tú estás comiendo? ¿A dónde tú te estás alimentando? Porque si tú eres oveja, tú debes clasificar muy bien tu alimento. Pero si eres chivo, tú comes lo que sea, hasta pañal. Comes basura, comes pasto, comes de todo. Entonces tú debes identificarte como una verdadera oveja o como alguien que, si no estás en el Señor, quiera ser una verdadera oveja. Y que a través de estas enseñanzas te estamos dando directrices para que tú sepas que no te puedes meter a escuchar la palabra de Dios en cualquier parte ni de cualquier persona por ahí. Y que también debes tener en cuenta que un discípulo se forma, se prepara, se capacita, y que tú debes tener disponibilidad en todas las áreas para poderte capacitar, para poder llegar a seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces, teniendo todo esto en claro, pasamos a la siguiente parte de cuando se hace la pregunta, ¿eres cristiano? Muchas personas piensan que sí son cristianos. Tú le preguntas a todo el mundo y por lo general ellos te dicen sí soy cristiano. Y cuando tú le preguntas que por qué piensan que son cristianos, ellos te responden con sus razones en las que ellos se creen que son cristianos. Soy cristiano porque soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Al contrario, yo al que puedo defender, defiendo, al que puedo ayudar, ayudo. Yo soy soy una calidad. Muchos se hacen llamar calidad porque se creen que porque son buenos, eso los hace ser cristianos. Otros piensan que son cristianos porque obedecen los 10 mandamientos. ¿Quién obedece los 10 mandamientos? Hablando claro. Eso es bastante complicado. Claro está que no es imposible. No es imposible porque Jesús, siendo humano aquí en la tierra, dio ejemplo de que sí se podía cumplir los 10 mandamientos.
Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en el Antiguo Testamento eran 613 mandamientos, los cuales resumieron en 10. Y en el Nuevo Testamento Jesús resumió esos mandamientos en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama no le hace mal a nadie. De cuando tú amas a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, tú tratas de agradarle y por agradarle vives de acuerdo a la palabra. Cuando tú amas a tu prójimo, así como te amas a ti, así como te consideras a ti, entonces tú vienes y también te portas bien. Pero si tú vives de acuerdo a cómo está la ley, tal cual, no en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo de la ley, porque la ley fue antes de Jesús y el tiempo de la gracia es después de Jesús. Si tú vives de acuerdo a cómo está la ley, si tú no obedecías uno, el resto de los mandamientos que sí obedecías eran abrogados, eran anulados, o sea, tú los cumplías todos o no cumplías nada. Así de sencillo. De gente que se llena la boca diciendo yo obedezco los 10 mandamientos, pero en realidad no están obedeciendo a la palabra de Dios. Y viven de cualquier manera, hacen las cosas a su modo. Otros piensan que son cristianos porque creen en Dios y en Jesús. Todo el mundo sabe que Dios existe, aunque muchos lo quieran negar. Y el saber que Dios existe no te hace ser cristiano. El saber que Jesús llegó a esta tierra, nació, creció, murió, resucitó y luego fue al cielo, no te hace ser cristiano. Eso es como tú saber que te dieron una herencia, pero tú no vas a mirar qué clase de herencia fue y tú no vas ni a firmar documentos ni absolutamente nada. Eso no te hace acreedor de esa herencia. Así pasa. Dios tiene mucho para darte, pero el que tú sepas que Dios es el dueño de la plata y del oro, Dios es poderoso para todo, pero si tú no acudes a Él, tú haces las cosas a tu manera, a tu modo, eso no te hace ser cristiano. Todas estas creencias también son excusas o posiciones que tienen muchos que no son bíblicas, como lo es también el creerse que es cristiano porque asiste a una iglesia y ora, o pertenecer a diferentes religiones y orar. No todo el que asiste a iglesia es un cristiano. Hay muchos que demoran añales congregándose en una iglesia evangélica, añales recibiendo palabra, pero palabra, y no cambian, no viven de acuerdo a Dios, o no son cristianos. Mira cuántas personas han estado allí asistiendo y nunca han recibido a Jesús como su Salvador personal. El no haber recibido a Jesús como su Salvador personal no los hace ser cristianos. Eso tiene uno que mirar, verificar. No solamente mirar hacia afuera, sino mirarme a mí misma. Si yo hago todas estas cosas, yo oro en la iglesia, yo hablo con Dios, en mi casa también hablo con Dios, asisto a una iglesia, escucho la palabra, pero de verdad soy cristiano, he nacido de nuevo, soy cristiano. Esperemos que sí. En cuanto a los argumentos y razones para creerse cristiano, usted podría decir, por ejemplo, que un cristiano es alguien que va a la iglesia o que ora, pero tenemos a los hindú que oran con más fervor que usted y que yo.
Ellos oran 5 veces al día, estén donde estén, dejan de hacer lo que sea con tal de orar. No buscan una silla cómoda para arrodillarse a orar. No, ellos se postran. O sea, ponen sus rodillas en el suelo y ponen su frente en el suelo para orar. Pero ¿a quién le oran ellos? Ellos no le oran a Dios. Ellos le oran a su Dios. Eso hace la diferencia. No es el hecho de que alguien ora, lo hace ser cristiano. Hay que mirar a ver a quién le oran, a quién le piden. Se cree que un cristiano es uno que va o que tiene una vida limpia y recta, se comporta súper bien. Pero resulta que los seguidores de Confucio hacen lo mismo si es sincero en su fe. Mira el ejemplo que te coloqué de los que oran y que no le oran a Dios, que no hablan con Dios, y que eso no los hace ser cristianos. Lo mismo los seguidores de Confucio. Confucio era un filósofo chino que hoy en día están mezclando la filosofía o los pensamientos de esas personas que vivieron en su época, escribieron muchos pensamientos buenos y los están mezclando con la Biblia o piensan que eso está en la Biblia. O a veces se aferran más a lo que dicen ellos que a lo que dice la Biblia. Un seguidor de los pensamientos, la filosofía de Confucio, trata de vivir una vida correcta, una vida equilibrada, equitativa, no se mete con nadie, una persona correcta en todos, buen vecino, buen esposo, buen papá, o sea, se esmera en ser buen hijo, buen hermano, se esmera en todo eso. Pero eso tampoco lo hace ser cristiano. Pensar que alguien que va a una iglesia a leer la Biblia y ofrenda generosamente es ser cristiano, tampoco. Porque date cuenta los muchos narcotraficantes, para no mencionar a ninguno, que han dado grandes donaciones a diferentes iglesias para que pidan por los pecados de ellos, para limpiar su conciencia, y eso tampoco los hace ser cristianos. El que alguien dé donativos no lo hace ser cristiano. Ser cristiano es mucho más que asistir a una iglesia. Ser cristiano es mucho más que leer la Biblia. Hasta los brujos leen la Biblia. Muchos brujos mandan a leer la Biblia. Léete el salmo tal, léete el versículo tal. Si tú lees el salmo tal, te ahuyentan los espíritus. Ojo con eso. Que la Biblia no dice que leer la Biblia ahuyenta los espíritus, ni tener la Biblia abierta en X salmo te va a ahuyentar los espíritus. Ojo con eso. Lo que hace que los demonios se vayan es que tú los reprendas en el nombre de Jesús y que tú tengas la autoridad de Dios porque eres un hijo de Dios y porque te guardas en santidad y vives lleno del Espíritu Santo. Eso hace que los demonios se vayan cuando tú los reprendas. Pero el que tú menciones a Jesús viviendo de cualquier manera, los demonios más bien se burlan. Y se burlan de ti. Es cierto que un cristiano debe hacer todo esto, pero aún así le hace falta algo para ser un cristiano. Puede ser que un cristiano actúe de la manera mencionada anteriormente, pero en realidad, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es en realidad un cristiano? ¿Quién es de verdad un cristiano? ¿Qué tiene él que no tengan los demás? Porque todos los conceptos o respuestas tienen algo en común. Consiste en cosas que uno como persona hace. Sin embargo, la Biblia enseña que el ser cristiano no es por lo que uno pueda hacer, sino por lo que uno es. Mira que te estoy haciendo énfasis en la palabra hacer y ser. Porque tú puedes y muchos pueden llegar a hacer muchas cosas. Por ejemplo,
El que alguien dé, regale, no quiere decir que sea generoso. Eso no lo hace generoso. Puede estar buscando otras cosas, por lo menos en tiempo de política, uso regalos para allá, regalos para acá, te dan empleo, te pagan deudas, pero ¿qué están buscando ellos? Los votos tuyos. Yo te hago este favor, pero tú me consigues tantos votos. Vas jugando, sí, vamos a hacerlo pues. Eso no lo hace generoso. O el que está en plan de conquista, le regala carne, le regala lo que sea a los papás de la muchacha. Eso no lo hace ser generoso, sino interesado. ¿Sí ven? Entonces, no todo el que da lo da porque te ama. Pero el que te ama te da. El que te ama no es tacaño. La tacañez no va dentro del amor. Entonces, creemos o muchos creen que porque hacen, practican, viven ciertas cosas, eso lo hace ser cristiano. Pero en realidad no es así. Y es cierto que si alguien hace las cosas. Pero hay quienes no son y sin embargo las hacen. Y entonces esto ¿cómo es? ¿Cómo saber que alguien es por lo que hace? Hay que pedirle a Dios, que Él es el que mira el corazón. Y aquí la pregunta no es analizar a los demás. O sea, esta pregunta no debemos hacerla para analizar a los demás, sino para analizarnos a nosotros mismos. A veces lo que somos es unos religiosos, pero no tenemos comunión con Dios de verdad. Y un cristiano es una persona que tiene comunión con Dios a través de Jesucristo. Eso es como tú tienes a tus padres y los llamas porque te sientes obligado a llamarlos. Y otra cosa es que tú llames a tus papás porque te nace, porque no puedes vivir sin ellos, porque los amas, porque te hacen falta, vas y los visitas. ¿Sí ves la diferencia entre hacer las cosas porque a ti te nace, porque te provoca hacerlo para que te vean, o para hacer las cosas para quitarte a alguien de encima, o para conquistar a alguien? Vuelvo y digo, muchos pueden tener estas prácticas correctas, adecuadas. Muchos impíos tienen comportamiento de cristianos, y hay muchos cristianos que hasta tienen comportamiento de impíos. Y esto lo vamos a mirar más adelante. Pero somos llamados a ser cristianos por lo que somos, no por las apariencias de lo que hacemos, sino que cada cosa que tú y yo vayamos a hacer lo hagamos de corazón como para el Señor, para agradar al que te ama, para agradar al que te llamó. Eso es algo que hay que tenerlo tenerlo muy en cuenta. Piénsalo. ¿Qué tuviste que hacer para llegar a ser hijo o hija de tus padres? Sería muy extraño que dijeras: soy hijo de mis padres porque trato de ser como ellos quieren que yo sea, porque me comporto amablemente con mis hermanos, soy muy obediente. Yo soy hijo de mis padres porque yo vivo en su casa. Si fueras mal hijo, ¿dejarías de ser hijo de ellos? Si te portaras mal, ¿dejarías de ser hijo de ellos? ¿Cierto que no? Sigues siendo hijo de tus papás aunque te portes mal. Que no seas el hijo, pero es mi hijo, yo lo amo porque es mi hijo. O es mi hija, es la oveja negra de la familia, pero es mi hija, yo lo amo. Lo mismo pasa, ¿qué pasaría si el hijo del vecino se mudara a tu casa, te obedeciera a ti o a tus padres y se comportara amablemente contigo o con tus hermanos? ¿Le haría hijo de tus padres o hijo tuyo por el hecho de que se comporta súper bien? ¿Cierto que no? Todos sabemos que vinimos a este mundo de una sola manera, y esa es al nacer. No es algo que nosotros podamos haber hecho por nosotros mismos. Nuestros padres tuvieron que hacerlo. Hubo una unión voluntaria o involuntaria de
buscada o no buscada, porque no hay casualidad que nosotros fuésemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Hay una causalidad, un propósito de Dios para que nuestros padres nos tuvieran. Entonces, el hecho de haber nacido de nuestro papá y de nuestra mamá, así el papá no haya sido sino solamente el donante, pero es un papá, esto nos hace hijos de ellos por el hecho de haber sido concebidos. De igual manera, para llegar a ser cristiano, tienes que nacer de nuevo. Y esto no es algo que puedas hacer por ti mismo por más que te esfuerces. Y solo Dios puede hacerte hijo suyo. Mira lo tremendo. Tú no puedes llegar a ser hijo de Dios por esfuerzo. Tú no puedes llegar a ser hijo de Dios porque te portes bien, porque hagas las cosas bien para que Dios te vea como un hijo. No. Para tú poder ser hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Ay, ¿cómo hago esto? Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. O como dirían muchos, me toca reencarnar. No, esto no es por el esfuerzo que tú llegas a hacer, es por el esfuerzo que ya Dios hizo para que tú llegaras a ser hijo de Él. Pero hace falta algo que te voy a mostrar más adelante, de que la parte que Dios hizo y la parte que a ti te corresponde hacer para que puedas llegar a ser hijo de Dios. A pesar de todo esto, con frecuencia escuchamos comentarios de personas que dicen, no importa la religión que uno pertenezca, todos somos hijos de Dios. Tú puedes asistir en cualquier parte donde te hablen de Dios, tú puedes asistir en cualquier parte donde te hablen de la Biblia, pero no es así. Aunque este concepto suene bonito de que todos somos hijos de Dios, contradice lo que Jesús enseñó en San Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. Vamos a buscarlo para que te des cuenta cuáles son las condiciones para ser hijo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 6 al 9. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De pronto tú tengas la misma pregunta y ojalá tengas la Biblia abierta ahí en San Juan 3, San Juan capítulo 3, versículo 6, para que tú te des cuenta aquí, en este texto del 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué se refiere eso de carne? Se refiere al nacimiento humano, nacimiento que tuvimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Ese nacimiento es un nacimiento carnal, es humano, pero me sigue diciendo el mismo versículo, lo que es nacido del Espíritu. Aquí está la palabra Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. De lo que es nacido por el Espíritu Santo, Espíritu es. ¿Cómo así que nacido por el Espíritu Santo? Por un trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona que recibimos a Jesús. Y es que el Espíritu Santo está aquí en esta tierra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de que somos pecadores. Nos convence de la justicia de Dios y que por esa justicia, si nosotros no recibimos a Jesús, si nosotros no nos arrepentimos, somos condenados, somos castigados. Y por ese amor y esa justicia venimos a ser condenados. Hay un juicio
Entonces, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si nosotros llegamos a creer en Jesús como mi Salvador personal, es porque el Espíritu Santo produjo eso en mi espíritu y por esa causa nací de nuevo. Porque cumplí con otros pasos que el mismo Espíritu Santo me fue llevando a hacer, los cuales te voy a estar mostrando a lo largo de esta enseñanza. Entonces, queda claro que el que es nacido por papá y mamá, un nacimiento carnal, pero el que es nacido por el trabajo que hizo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, se llama nacimiento espiritual. De todos los que estamos aquí en esta tierra tenemos un nacimiento humano, un nacimiento carnal, que venimos de nuestra papá y de nuestra mamá. Me preguntan mis nietos, mami, ¿nosotros tenemos el ADN de Adán y de Eva? Sí, lo tenemos. Ese ADN no se ha perdido. Pero dice aquí, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde le dijo eso? Vamos a mirar aquí en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde así? Porque vamos a leer el versículo 1 para que tú te des cuenta de dónde se originó esta conversación. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea que era una persona importante. Y este vino a Jesús de noche para que no lo vieran y le dijo, rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya estaba adulando al Señor, estaba elogiando al Señor. Como no come de cuento, le responde, de cierto te digo, o sea, ten bien claro que el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Llega Nicodemo y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque esto lo vaya a estar profundizando más adelante, pero este nacimiento del agua se refiere a la palabra de Dios. O sea, un nacimiento que se produce cuando tú recibes el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra que te limpia, que te aclara las cosas, que te direcciona, que saca el mugre, que saca a la luz el pecado. El que no naciere por esa palabra y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que le dice en el 3, dice que no puede ver, pero acá en el 5 le dice que no puede entrar si no nace por el agua y por el Espíritu Santo. O sea, tener conocimiento bíblico no es suficiente. Se necesita que haya una administración del Espíritu Santo en la cual te convenza de pecado, de justicia y de juicio, que te lleve a un arrepentimiento verdadero para que tú puedas nacer de nuevo. Entonces ese nacimiento humano, ese nacimiento carnal, lo tiene cualquier persona, pero el nacimiento producido por el Espíritu Santo no lo tiene cualquier persona. Es más, ni siquiera muchos que van a la iglesia tienen de verdad un nacimiento espiritual. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si tú sigues con tus prácticas de mundano, no te duele pecar, tú no has nacido de nuevo. Y pueda que te sientas mal en el momento, pero solo tendrás remordimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay cambio, hay decisión de no volver a practicar más. El nacimiento espiritual es algo que no se ve así y muchas veces no se entiende, así como el viento. Uno sabe que el viento está soplando hacia cierta parte porque uno ve que las ramas van hacia allá, que las hojas, la basura van hacia allá, pero cuando uno ve, ¡guau!, voltean para el otro lado y así. Para tú barrer cuando es tiempo de brisa tienes que cerrar
las dos puertas, tanto de la calle como la del patio, porque la una te empuja la basura hacia un lado y la otra te está empujando la basura o rodándola para otro lado. Pronto la palabra empujar vaya a sonar mal en algunas partes donde me vayan a escuchar. Empujar es que te la echan para allá, donde tú no quieres. Ya no vaya a pensar que estoy hablando grosería. Entonces, así es. Tú simplemente oyes el sonido de la brisa. De pronto ahorita estás escuchando un ruido de fondo, pero aquí en Santa Marta está brisando bastante. Y tú no sabes para dónde va esa brisa. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cómo se produce esa brisa? ¿Qué origina la brisa? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la brisa? ¿Cuál es el objetivo de la brisa? Lo mismo es el que es nacido del Espíritu. Tú no lo ves. Tú puedes ver un nacimiento humano cuando el bebé está sacando ya la cabeza de donde le esté sacando, sea por parto vaginal o por cesárea. Tú puedes decir ya su cabeza está asomando, sus hombros, todo. Pero en el nacimiento espiritual, como es espiritual, tú no lo ves, simplemente lo sientes, lo experimentas. Eso es lo que nos hace a nosotros ser de verdad verdaderos cristianos, el que hayamos tenido un nacimiento espiritual. Por lo tanto, no toda persona que tiene el nacimiento humano es un hijo de Dios. Por eso nosotros los cristianos a todo el mundo no debemos decirle hermano. Ese es otro cuidado que debemos tener nosotros. No decirle hermano a cualquiera. Manito, hermanita. ¿De quién es hijo? ¿De tu papá? ¿Es hijo, es hermano tuyo porque recibió a Jesús como su salvador personal? ¿O es hijo de tu enemigo? Bueno, habría que preguntar de cuál de los dos bandos estás. No nos acostumbremos a tratar de hermano a cualquiera. El Dios te bendiga se le puede decir a cualquiera, pero el Dios te bendiga, hermano o hermana, verifica bien. En otras palabras, el nacer como ser humano no lo hace a uno automáticamente hijo de Dios. Y al morir los hijos de Dios, vamos inmediatamente al reino de los cielos, y al infierno va el que no es su hijo. Así, tan pundán, o estás en un lado o estás en el otro, te vas por un lado o te vas para el otro. Así de sencillo. Porque Jesús claramente declaró que tienes que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos. Y esto se trata aquí de dos vidas, de dos clases de nacimiento, pero también de dos destinos diferentes. Y es ahí donde tú debes analizar que no todo el mundo es cristiano y que tú no puedes ser cristiano por esfuerzo propio. ¿Sabes algo maravilloso que sucede en la vida de nosotros, los que hemos nacido de nuevo? Es que obedecemos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos con amor, lo hacemos con entrega, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo todo esto claro, de que no somos cristianos por lo que hagamos, sino por lo que somos. No somos cristianos por el esfuerzo que podamos hacer, por querer ganarnos la salvación o querer buscar que Dios se fije en nosotros o algo así por el estilo. Esto no nos hace que ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el esfuerzo que Dios hizo para que nosotros llegáramos a Él, por el esfuerzo que Dios hizo de enviar a Jesús aquí a esta tierra para morir en la cruz del Calvario y que todo aquel que le recibe pueda de verdad ser un hijo de Dios y entrar un día al reino de los cielos. Porque el saber que Jesús vino a la tierra, creció aquí, murió, resucitó, no lo hace ser hijo de Dios. Dios te bendiga y te invito a escuchar la siguiente lección.